Muy buenos días a todos mis estudiantes de Caminar en Secundaria 1. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la primera clase de geometría. Eh, ¿Cuál es el aprendizaje que buscamos con esta primera clase y con las clases que vienen? Es que ustedes reconozcan las características de los objetos geométricos y métricos. ¿Qué me demuestra a mí que ustedes realmente logran reconocer esas características? Bueno, que ustedes van a identificar las relaciones entre las figuras bidimensionales y tridimensionales. Vamos a inicialmente a ubicarnos de manera contextual en el concepto de geometría. La geometría como tal viene del griego y del latín, ¿sí? Viene de la parte de la raíz geo tierra, ¿cierto? Y metría medida, medida de la tierra. La geometría, a medida que ha avanzado el tiempo, se ha convertido en una de las ramas de las matemáticas y es una de las ramas más antiguas que estudia las propiedades y las características de las figuras en un plano o en el espacio y sus relaciones. Los antiguos filósofos griegos eran geómetras y utilizaban la geometría, esta rama de las matemáticas, precisamente para lograr entender muchísimos conceptos de las medidas relacionadas con el orbe terrestre. Por eso ellos lo denominaron geometría. Geo, tierra, metría, medida, medida de la tierra. Básicamente, hoy en día cuando nosotros hablamos de geometría, nos relacionamos con todo lo que tiene que ver con las características de figuras, tanto planas como tridimensionales, y las relaciones que tienen su formación, sus lados, la medida de sus ángulos. Bueno, para poder entender básicamente todo el estudio de la geometría, es necesario hablar de los elementos básicos de la geometría. Son conceptos o ideas primarias, ideas intuitivas, son ideas muy primitivas que cuando el hombre empezó a construir el concepto de geometría se le vino a la mente, pero realmente estos conceptos no se pueden definir. Lo que hacemos nosotros es relacionarlos con ideas innatas, ¿sí? Relacionarlo con ideas que nosotros ya tenemos o que hemos ido construyendo, y por eso logramos entender esos conceptos. Básicamente son 4 conceptos. El primero es el de espacio, el segundo es el de punto, el tercero es el de línea recta y el cuarto es el de plano. Vamos a hablar de espacio, pero en la geometría lo vamos a llamar como espacio geométrico. ¿Sí? Ese espacio geométrico, este es el lugar donde nosotros vamos a ubicar todos los demás conceptos geométricos, incluido punto, línea recta, plano, ¿sí? Y de ahí en adelante todos los demás conceptos derivados de geometría. Es el primer concepto, es un espacio, ¿sí? Es un espacio donde nosotros podemos ubicar esos conceptos. Pero realmente el estudio de hoy va dirigido a entender los 3 primeros conceptos importantes. Como les decía anteriormente, ellos no se pueden definir, pero sí nosotros podemos tener una idea innata de esos conceptos. Y esos son el punto, la línea recta, ¿sí? Y lo que nos vamos a llamar plano. Entonces empecemos con el punto. El punto, ¿sí?, se ubica en el espacio, lo que vamos a llamar nosotros el espacio geométrico.
Y su representación más cercana es el orificio que deja un alfiler en una hoja de papel, o cuando ustedes colocan la punta del lápiz sobre un papel y marcan, ¿sí? Esa es la idea más cercana a un punto. Pero vamos a tener en cuenta que los puntos no tienen grosor, ¿sí? No tienen cuerpo, no tienen altura. Y en el espacio los puntos son infinitos. Normalmente lo identificamos con una letra mayúscula seguido de ese puntico. Si observamos aquí tenemos el puntico y al lado la letra A. ¿Qué significa esto? Punto A, en este caso punto C. Miremos este ejemplo. Aquí está el espacio y aquí hemos ubicado dos puntos. Es como si hubiésemos cogido, imaginemos que este cursor es el lápiz y hemos hecho aquí con el lápiz y lo hemos tocado. O aquí hemos colocado un alfiler y hemos atravesado la hoja. Entonces aquí tenemos punto A y punto C. En este espacio hay infinidad de puntos. Yo puedo ubicar cualquier infinidad de puntos. Y el punto es el concepto que me ayuda a construir los demás conceptos. Miremos el segundo concepto. El segundo concepto es el de la recta. Es otro concepto importante. También es muy poco factible definirlo, pero se puede imaginar como la unión seguida de varios puntos. ¿Sí? Esa normalmente es la definición normal de un punto, perdón, de una recta. La sucesión continua de varios puntos. Normalmente, ¿cuáles son las características de la recta? Las rectas son continuas, o sea, no tienen huecos, no tienen espacio. Es infinita, o sea, que no tiene principio ni fin. Y sus puntos siempre están alineados. ¿Qué significa esto? Que todos los puntos van en una misma dirección. Para identificar las rectas se utilizan letras minúsculas o letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos aquí en el gráfico, tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. La línea que pasa entre el punto A y el punto B se le llama recta AB, ¿sí? Estos dos puntos se encuentran alineados, también se le llaman colineales, y normalmente yo digo que esta es la recta AB y se escribe de esta manera: A, B mayúscula, y con esta flechita doble, con doble cabecita, inmediatamente identifico que es una línea recta. Si nosotros observamos acá, este punto C no está alineado con el punto AB, por lo tanto el punto C no es colineal a estos dos, no pertenece a esta línea recta. Muy bien. También, partiendo del concepto de línea recta, vamos a ver el concepto del segmento de una línea. Como su palabra lo dice, segmento es una partecita. Entonces imaginemos que tomamos dos puntos, nuevamente el punto A y el punto B, ¿sí? Si tomamos el punto A y el punto B, mírenlo aquí abajo, tomamos el punto A y el punto B, trazamos la línea, vamos a observar que la línea queda partida en tres zonas, ¿sí? En tres zonas o en tres regiones. Esta región verde, esta región azul y esta región roja, ¿sí? Hay dos regiones que son infinitas, que son las que están hacia los extremos de los puntos, o sea, del punto A hacia la izquierda, esta región es infinita, y del punto B hacia la derecha, esta región es infinita. ¿Por qué? Porque no tienen fin, ¿sí? Y en este caso iniciaría en el punto A y hacia la izquierda no tendría fin, y en este caso iniciaría en el punto B hacia la derecha, pero no tendría fin. Pero entre A y B va a quedar una región finita, ¿sí? A esa región finita entre A y B es lo que nosotros vamos a llamar segmento de una línea. El segmento, o sea, segmento A, B.
el pedacito de toda la línea AB, porque la línea completa viene desde acá hasta acá, pero nuestro segmento es este pedacito, esa región finita. Muy bien. A la parte finita, o sea, a esta que está acá, que está limitada entre los puntos A y B, es la que nosotros vamos a llamar los segmentos. Y los dos puntos, tanto A como B, los vamos a llamar los puntos extremos. Muy bien. Y normalmente lo vamos a identificar con esta imagen. Una línea y abajo la letra de los dos puntos AB. Miren que se diferencia de la línea recta porque la línea recta tiene en la parte de arriba una flechita de cabecita doble. Esta no, solamente tiene una lineecita arriba y abajo las letras. Esto significa segmento. Muy bien. Nosotros los segmentos de una recta lo podemos medir. ¿Con qué los podemos medir? Sencillo, con una regla. ¿Sí? Los segmentos tienen una propiedad importante. A ellos les podemos asignar un número único que se llama magnitud o longitud del segmento. Esa medida o longitud del segmento es la distancia que hay entre los dos extremos. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, y mido en este segmento la distancia que hay de aquí a acá, esa sería la medida del segmento. Y por ejemplo, yo puedo decir que la medida de ese segmento, si cojo la regla, puede ser 5 y coloco que la medida del segmento AB es igual a 5. Es el valor numérico de la distancia entre esos dos puntos. Muy bien. Seguimos con lo que se denomina la congruencia de segmentos. La palabra congruencia me indican que son segmentos de línea con la misma distancia. Cuando dos segmentos tienen la misma distancia o la misma longitud, nosotros decimos que son congruentes y se utiliza este símbolo. Este símbolo es el símbolo igual y en la parte de arriba le hacemos un pequeño gorrito así torcidito, ¿sí? Entonces, si yo tomo dos segmentos, por ejemplo, el segmento D y el FG, y los mido, miremos acá el gráfico, ¿cierto? Tengo aquí diferentes tipos de segmentos, por ejemplo. Entonces, si yo lo mido y encuentro que este segmento tiene la misma medida, entonces decimos que son congruentes. Le colocamos este simbolito en la mitad y decimos segmento DE es congruente con el segmento FG. Significa que tienen la misma medida. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer un pequeño ejercicio de tomar estos elementos que están aquí, estos pequeños segmentos, y mirar cuáles pueden ser, ¿cierto? Congruentes. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este segmento, el segmento AB o BA, ¿cierto? Lo mido y mido este segmento DC, cojo la regla, lo mido, yo voy a encontrar que son congruentes. Entonces lo que voy a escribir es que BA, ¿cierto?, es congruente con DC y lo escribiría con el simbolito que les enseñé en la parte de arriba. Lo mismo podemos hacer con los demás segmentos. Podemos tomar este segmento y podemos tomar este segmento y observar que tienen la misma medida, entonces decimos que son congruentes, y lo mismo este segmento con este segmento. Muy bien. Para representar que dos segmentos no son congruentes, se usa este mismo símbolo, pero con una linecita tachada. ¿Cuál símbolo? Este de aquí. Muy bien. Y cuando no, entonces le atravesamos una linecita aquí y decimos que no son congruentes. Muy bien. Y siguiendo con los conceptos de la línea recta, tenemos el concepto de rayo o semirrecta, ¿sí? ¿Qué es un rayo o una semirrecta? Bueno, entonces imaginemos que vamos a tomar una recta, ya sabemos, ¿cierto?,
que una recta es una línea que no tiene fin y le marco un punto cualquiera sobre ella. Cuando le coloco un punto sobre ella, inmediatamente la línea recta queda partida en dos zonas infinitas, ¿cierto? A cada uno se le conoce como rayo o semirrecta. Un rayo es infinito como la recta, pero a diferencia de esta, los rayos tienen un punto de origen. Mírenlo, aquí está. Miren, cojo aquí, por ejemplo, esta línea recta, coloco este punto, ¿cierto? Y lo dirijo hacia la izquierda. Y entonces digo que este es el rayo de A hacia B. Y le coloco este simbolito. Miren que no tiene la doble flecha, sino una sola flechita. Cuando tiene una sola flechita, entonces digo que es un rayo o una semirrecta de A hacia B, ¿cierto? Pero cuando yo lo trazo en este sentido, de B hacia A, entonces lo que yo digo es lo contrario. Digo rayo B hacia A, que son dos totalmente diferentes. No es lo mismo decir rayo A B a decir rayo B A, porque en este sentido, si observamos, el rayo AB está hacia la izquierda bajando y el rayo BA está hacia la derecha subiendo. Son dos rayos totalmente diferentes. Muy bien, continuamos. Tengamos en cuenta que para describir los rayos primero se debe escribir el punto de origen. En este caso, el punto de origen es A hacia B, y en este caso el punto de origen es B hacia A. Muy bien. No es lo mismo el rayo AB que el rayo BA. Muy bien. Y terminamos nuestro tercer concepto, que es el concepto de plano. ¿Sí? Para que podamos entender el concepto de plano, cojamos una hojita de papel. ¿Sí? Esa superficie completa es lo que nosotros vamos a denominar dentro de la geometría como plano. Y en el plano nosotros podemos ubicar los puntos, las líneas rectas, ¿sí? Y todos los demás conceptos geométricos. Normalmente un plano tiene dos características. Los planos son continuos, así como las hojitas, como imagínense, sigan imaginándose una hoja de papel, y van a observar que no tiene huecos, totalmente plano, pero con una diferencia, que los planos no tienen fin, son ilimitados. La hojita sí tendría fin, eso es lo único que se diferencia. Son lisos, no son arrugados y no tienen curvas. Muy bien. Si yo quiero nombrar un plano, yo lo puedo nombrar con letras. Puedo decir, por ejemplo, plano alfa, beta, gamma, o también la puedo utilizar letras mayúsculas, no hay ningún problema. Observemos un ejemplo de plano. Mírenlo aquí. Esta superficie, imagínense que esta es una hoja cuadriculada, de cuaderno cuadriculado. Esto es lo que nosotros llamamos un plano. Lo mismo lo que está acá. Observen esta hoja, como si tuviéramos una hojita de blog. ¿Sí lo ven? Esta zona es lo que nosotros llamamos un plano, y sobre esta zona ubicamos puntos y líneas rectas. Mírenlo aquí. Aquí está un plano. Lo más parecido a este elemento del espacio, como les decía, es una hoja de papel, pero con la diferencia de que los planos son ilimitados y no tienen grosor. ¿Sí? El plano es una superficie infinita formada por muchos infinitos puntos. O sea, no solamente tiene 3 puntos, yo puedo aquí ubicar infinidad de puntos, ¿sí? Todos siguen una misma dirección, y dentro de el plano, aparte de ubicar puntos, yo puedo también trazar líneas rectas, por ejemplo de AT, o de A a R, o de R a T, ¿sí? Entonces este es un ejemplo también de plano. Vamos a mirar a manera de resumen los conceptos que vimos hoy. Básicamente son estos conceptos. Estos: el punto, la recta, el segmento
el rayo y el plano. Aquí está el resumen. El punto es una posición en el espacio. Miren, es colocar el lápiz y hacerle la marquita. Y normalmente lo describo con una letra. En este caso, yo lo leería como punto W. Si hago la marquita y coloco A, entonces sería punto A. La recta se describe como el conjunto infinito de puntos que se extiende en ambas direcciones. Recuerden, ¿cierto? El simbolito de la recta, una linecita con dos flechitas cada una en sus extremos. Y se lee recta BC en el caso de que en este extremo esté B y aquí esté C, entonces lo llamamos recta BC. También lo podemos llamar recta BA, dependiendo de cómo yo nombre los puntos. Y esta es la forma en que se escribiría. Recordemos que las rectas tienen dos flechitas en ambos sentidos. Muy bien. Vendría el siguiente concepto, que es el segmento, que es una parte de la recta que tiene dos extremos. ¿Sí? Entonces miren que ya a diferencia de la recta no va a tener los dos extremos, ¿cierto? Segmento, y entonces lo llamamos segmento dependiendo de los puntos. Por ejemplo, si yo coloco acá en este extremo Q y acá R, entonces yo diría segmento QR y se representa de esta manera. Miren que no tiene flechas en los extremos. Esta es la diferencia entre una recta y entre un segmento. Si lo escribimos así, estamos hablando de un segmento, o sea, de un pedacito de la recta. Muy bien. Y si la escribimos así, estamos hablando de la recta completa. Muy bien. Después seguimos con el concepto del rayo. ¿Qué es el rayo? Pues también es una parte de la recta que tiene un extremo y se extiende hacia el infinito en una dirección. Entonces mírenlo aquí, tiene aquí un inicio y se extiende, y el otro extremo es infinito pero se marca con una cabecita de flecha, ¿sí? Entonces aquí lo escribimos, si aquí tenemos el origen N y acá O, entonces decimos rayo NO y se coloca en el sentido. Muy bien. Si lo escribiésemos ON, entonces estamos diciendo que el origen está en O y la parte infinita en N. No es lo mismo escribir rayo o semirrecta NO a escribir semirrecta ON. Recordemos que eso lo expliqué en la parte anterior. Y por último está el concepto de el plano, que es la superficie lisa que se extiende indefinidamente y sobre ella se pueden ubicar todos estos elementos: el punto, la recta, el segmento, el rayo y el plano, ¿sí? Normalmente yo lo puedo nombrar de diferentes maneras con letras. En este caso lo llamo plano SDE, normalmente no tiene símbolo, o simplemente lo puedo llamar plano P o plano A. Recordemos que es, para que lo podamos entender, es como si yo cogiera y extendiera una hojita de papel y sobre esa hojita de papel ubicar cada uno de estos elementos: el punto, la recta, el segmento o el rayo. Bueno, hasta ahí la definición de los conceptos básicos de geometría: punto, recta y plano. Y dentro de recta lo que es segmento y rayo o semirrecta. Muy bien. Vamos a hablar de unas propiedades para cerrar el tema del día de hoy, que son las propiedades de los puntos, de las líneas y de los planos. Primera propiedad, que por un punto pasan infinidad de líneas. Por un solo punto, miren, por ejemplo, aquí está el punto P, por aquí puede pasar la línea L, esta línea, esta otra línea, la línea 2, la línea 1, la línea 3. Por un solo punto pueden pasar infinidad de líneas. Muy bien, esa es la primera propiedad. Pero la propiedad 2 me dice que cuando yo ya tengo dos puntos y esos dos puntos están en la misma línea, o sea, son colineales porque están en la misma línea, por ello solamente va a pasar una y solamente una línea recta. Por aquí ya no va a pasar infinidad de líneas rectas. Por aquí entre A y B solamente va a pasar una sola línea recta. Muy bien. La tercera propiedad me dice que un segmento, como este caso, se puede extender indefinidamente. De A hacia abajo lo puedo extender indefinidamente, y de B hacia arriba yo lo puedo extender indefinidamente. Muy bien. Por una recta pasan infinitos planos y tres puntos no colineales determinan un único plano. Si dos puntos pertenecen a un plano, la recta que los contiene pertenece a ese mismo plano. Cuando
tres puntos están en el mismo plano, nosotros los llamamos coplanario, o sea, que están en el mismo plano. Vamos a la parte final, vamos a mirar qué tanto entendimos del concepto de punto, de línea y de plano. En el primer ejercicio lo que vamos a hacer es observar la ilustración, ¿sí? Y darle el nombre y escribir de acuerdo a la gráfica. Observemos la ilustración y nombrar y escribir. Entonces aquí me están pidiendo, por ejemplo, que identifique 4 rectas. Entonces aquí en el gráfico, de acuerdo a la definición de recta, tendría que mirar cuál sería la recta. Por ejemplo, una recta sería de H a Q, porque recuerden que recta es la que tiene las dos cabecitas. Entonces una recta sería de HQ. Esa sería una de las 4 rectas. Muy bien. Me piden que encuentre 5 rayos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hallar este rayo de aquí, LK, porque recuerden que la definición de rayo es que parte de un punto y la otra parte es la punta de la cabecita. Entonces este sería uno de los rayos, LK. Muy bien. 5 segmentos de línea. Los segmentos están definidos entre 2 puntos. Entonces, por ejemplo, este sería un segmento de J a Ñ. Este sería un segmento. Muy bien. Y que defina 6 puntos. Aquí está lleno de puntos. Por ejemplo, R, este es un punto. M, este es otro punto. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Muy bien. En el ejercicio número 2, de acuerdo a la gráfica, responder las siguientes preguntas. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta me dice los puntos A y C, A, C y otro que tengo que identificar son colineales. Entonces tengo que irme y mirarme el punto A y B. Y me dice A, B y hay otro punto que es colineal. Entonces tengo que definir cuál de todos los puntos que hay son colineales. Recordemos que la palabra colineal significa que está sobre la misma línea. Ahora, si me aparece la palabra coplanario como en el punto 4, los puntos C, D, B y otro punto que no tengo que descubrir no son coplanarios. Coplanarios significa que están en el mismo plano. Coplanario significa que estén en el mismo plano. Recordemos que el plano es este que está aquí. Muy bien. Entonces aquí, de acuerdo a lo que me piden, voy a resolver los numerales. Y en el último punto, en el ejercicio número 3, vamos a realizar un dibujo correspondiente a cada situación. Entonces me dicen, el punto P está contenido entre 2 rectas. Entonces me imagino 2 líneas rectas que tienen que coincidir en un solo punto porque tienen que estar contenidos en las 2 rectas. Y lo gráfico. Entonces los demás puntos es analizar la situación que me están dando y trazar el gráfico para mirar cómo queda. Por ejemplo, los puntos A, Q y S son coplanarios. ¿Qué significa? Trazo un plano, hago un plano, ¿cierto? Y ubico los puntos A, Q y S en el mismo plano. Porque recuerden que la palabra coplanario significa que están en el mismo plano. Listo. Entonces, vamos a trabajar estos 3 puntos y vamos a mirar qué tanto entendimos de el concepto trabajado el día de hoy. Recordemos que el concepto trabajado el día de hoy son los elementos básicos de la geometría. Los 3 elementos más básicos de la geometría que son el concepto de punto, ¿sí? El concepto de línea y el concepto de plano. Hasta ahí la clase del día de hoy. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, no duden en escribirme, en marcarme o en hacerme una videollamada para poder aclararles cualquier otro tipo de inquietud.